Estamos de vuelta en 8 Magazine. Seguimos con los contenidos habituales del jueves. Llega el momento de abrir un nuevo capítulo de Historias de la Burgati con Jesús Toledano. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Eneca, ¿qué tal? Hemos hecho un recorrido en profundidad, además, del archivo municipal a través de una serie de reportajes que nos has traído, que nos han permitido llegar a sitios que desconocíamos por completo. Y bueno, ha sido una gozada, pero ya retomamos la estructura habitual. Volveremos a salir, ¿no? Salimos, ya lo estamos preparando, desde luego. Estupendo. Bueno, pues ya les contaremos dónde va a ir Jesús, que vamos a descubrir, pero vamos a quedarnos en el plató hoy para hablar de amor. Es 14 de febrero, Día de los Enamorados, y en Historias de la Burgati tenemos también historias de amor que compartir, ¿no? Importantes, desde luego, y lo vamos a hacer sobre todo con una vinculación con la Casa del Cordón. Algunas ya las conocemos, fíjate, a mí yo amo, nunca mejor dicho, la literatura. Me encanta algo que ocurrió en torno a los que fueron sus fundadores, a los condestables. En este caso, Mencía de Mendoza y Figueroa. Cuando viene el condestable de guerrear, está 20 años prácticamente en tierras de Reconquista batallando, y cuando ve los libros de cuenta le pregunta a su esposa: ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué te has gastado tanto dinero? Y le dice: os he hecho una casa para que moréis, esa es la Casa del Cordón, una finca para que folguéis, para que descanséis, se refería a Casa la Vega, y una capilla o una iglesia para que vos enterréis. Es absolutamente maravilloso. Ellos son los que parten de la casa, y ya conocemos, por ejemplo, la vinculación. Tal día como el 12 de febrero de 1502, la princesa Juana viene con Felipe el Hermoso a conocer Burgos, a conocer la Casa del Cordón. Que es una gran historia de amor. Que es una gran historia de amor que ya hemos tratado aquí, ¿sí? La de Juana la Loca con su caravana, en este caso obstétrica. Pero fíjate, hoy nos vamos a fijar en una ocurrida bastante más tarde, en 1679, con las bodas, los esposorios de Carlos II en Burgos. Y es Carlos II el hechizado. Iba a decir, Jesús, no te ahorres su apodo, porque en este caso es además muy revelador, ¿no? Claro, tiene que ver ese apodo del hechizado primero con su aspecto físico. Le hemos visto ahí la barbilla larga, el pecho recogido, era un hombre muy pequeño. Bueno, pues la historia no le ha sido... No era tan guapo como Felipe. No, vaya. desde luego. Y no le ha sido justo. Felipe era hermoso, quiero decir, ¿eh? Por supuesto, no ha sido justa con él la historia, porque fue un rey que trató de ser reformista, que trató de ser un buen rey, y sin embargo ha quedado ese apodo, ¿no?, del hechizado, que tiene algo que ver también con el amor físico. Fíjate, cuando viene a Burgos en 1679, lo hace un 5 de noviembre para que aquí le traigan a la que va a ser su esposa, María Luisa de Orleans, una mujer guapísima, también hemos visto en algunas imágenes, que viene de la corte de Versalles, imagen que estamos viendo ahora, sobrina del rey Sol, y ya digo, una mujer tremendamente proporcionada y bella. Para ir a recogerla se celebra desde aquí una caravana en la cual el marqués de Breda y la marquesa de Terranova son los encargados por Carlos II para que vayan a buscarla a Irún. Y nos cuenta un cronista del cual hemos hablado también, en este caso el impresor Bernardo de Villadiego, nos cuenta cómo la ciudad, Burgos, se llena de las libreas, de lo que son desde luego esa corte que parte andando hacia Irún para recoger a las reinas. Nos habla de tapices en las sillas, hemos visto algunas sillas de manos, de cómo los caballos están enjaezados, cómo hay una librea azul y plata en lo que son los reposteros, los camareros, la cámara regia, una auténtica caravana que parte hacia Irún a buscar a María Luisa. El rey queda aquí desde el día 5, dicen que estaba tremendamente enamorado de su reina, no había Instagram, estaba enamorado por un retrato, y desde luego que queda aquí. Claro, se intercambiaban retratos cuando se pactaba el matrimonio, porque las cosas funcionaban así, y aquí llegó el retrato de María Luisa y ella igual no pensó lo mismo. Bueno, en cualquier caso, aquellos matrimonios de conveniencia real obligaban a casarse, y él desde luego que estaba tremendamente enamorado de la que iba a ser su reina, y por supuesto estuvo aquí en Burgos esperando la llegada de su elegida. Lo hizo con ofrendas al Cristo de Burgos, lo hizo con visitas a diferentes situaciones, a diferentes ubicaciones burgalesas. Dicen, nos cuenta también Bernardo de Villadiego, como el obispo, que tanto él como el cabildo habían renegado de la boda, no les había gustado, como el rey no les recibió, y eso produjo la muerte del obispo. Murió por el disgusto, murió por la pena de no ser recibido por el rey. En cualquier caso, esa caravana iba poco a poco llegando desde Irún. Dicen que el rey estaba deseoso de estar con su reina, de tener ese amor físico, y tremendamente excitado. El día 20 no puede esperar a que llegue, fíjate la proporción, la boda iba a celebrarse en la catedral, y sin embargo él sale
sale a buscarla una vez que ha pasado Pancorbo y la encuentra en Quintana Paya, y allí con el prior de Indias decide tener matrimonio en lo que es una aldea, en lo que era un pequeño pueblo con una iglesia. No podía esperar más. Al día siguiente, día 21, sí, llega por supuesto a lo que es la Casa del Cordón. Es decir, ¿el matrimonio que se había realizado ya por poderes o no? No, 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 se celebra en Quintana Paya porque él no puede esperar más, necesita esa consumación física, y lo que hace es exigir que le casen en la aldea de Quintana Paya. De hecho, desde el pasado verano se celebra en Quintana Paya la recreación de lo que fue esa boda, y al día siguiente ya sí, mora en la Casa del Cordón. Uno de los problemas que tuvo el rey, y desde luego que eso llevó incluso a una guerra, la guerra de sucesión. Hoy cuando hablamos de lo que ellos llaman la pretensión de independencia de Cataluña, aluden a la guerra de sucesión, que fue precisamente esa descendencia que no tuvo Carlos II, y fíjate, la historia y el paisanaje fueron tremendamente cruel con él. Deseaban que tuviera un sucesor para perpetuar el que fue el último de los Austrias, y decían algunas coplillas: París, bella flor de lis, qué aflicción tan extraña, sí París, París a España, si no París, vuelta a París. Jugaban con ese retruécano, con esa palabra, para exigirle, ¿no?, de alguna forma esa sucesión. No fue posible en ese caso. María Luisa de Orleans falleció 10 años después, tuvo otro matrimonio, Carlos II, y tampoco fue posible. Bueno, pues eso llevó desde luego a la extinción de la rama de los Austrias. Pero el responsable de que no hubiese descendencia, entendemos que era el rey, entonces. Bueno, siempre se habló que tenía en ese hechizo, que esa aflicción que decía la coplilla que yo he narrado ahora, ¿era un problema físico? Que tenía algún problema físico que hacía que no podía tener descendencia, que pese a esa, desde luego, excitación que le llevó a Quintana Paya aquel día 20 de noviembre, pues que desde luego no pudo en ningún caso tener descendencia ni con su primera mujer ni con su segunda. Ese es el apodo hechizado, que como vemos tiene que ver con lo que fueron esas bodas, esos esponsales y esa celebración cargada, por supuesto, de festejos. Estamos viendo la Plaza Mayor. Hubo toros en la Plaza Mayor. Toda la plaza se decoró con las fachadas, asemejando que era el ladrillo, asemejando que era el lujo de una plaza, desde luego, egregia, y por supuesto toda la ciudad estuvo sumida en comidas, estuvo sumida en diferentes celebraciones. Los reyes, posteriormente, estuvieron en las huelgas, allí se hizo pública a la reina, y bueno, pusieron para todo el país, no solo para Burgos, pero sobre todo para nuestra ciudad, porque aquí se celebraron las bodas, supuso unos festejos tremendos, ya digo, 1679. Bueno, pues esta es la historia de amor que recuperamos hoy en Historias en Sí, como vemos, en Burgos hay muchas, iremos viendo durante las sucesivas temporadas, pero esta desde luego que es tremendamente curiosa. Desde luego, pero no solo de amor vamos a hablar en esta jornada, porque en las últimas semanas se ha consumado el traslado del arco de Cerezo de Río Tirón, que estaba ubicado en la isla, como seguramente todos nuestros espectadores se recuerdan, y que desde hace pocos días se ubica en el monasterio de San Juan. Y a raíz de eso, Jesús quiere hablarnos de arcos, de pasadizos. Bueno, es que dices, pues seguramente los arcos de los que vamos a hablar también han visto bastantes escenas de amor, por lo menos de crápulas, seguro. Bueno, en esa foto en ese arco de Cerezo, en la isla, se han hecho fotos de boda a raudales durante los años 80 y 90 en esta ciudad, así que solo con eso ya ha visto muchas historias. Pero fíjate, ese arco de Cerezo de Río Tirón está una iglesia que se llama la iglesia de la Llana, y por ese paralelismo lingüístico nos vamos a ir a otros arcos. No son bellos, no son desde luego el ornamento que tiene el de Cerezo. A mí no da mucho juego. El de Cerezo da mucho juego. A mí me encantaba pasar por ese, por ejemplo, que es el que une la Llana de adentro con la calle de la Paloma, la calle Gallinería en su día. Son pasadizos, no son arcos ornamentales, pero son los arcos de las llanas de adentro y la llana de fuera, con una historia singular que la tienen. Las llanas o la plana significan lingüísticamente eso, la parte a la que llega la ciudad cuando baja del castillo y accede a la vega. Y desde luego que han tenido diferentes secuencias a lo largo de la historia, pero casi todo el caserío, donde tenemos que darnos cuenta que la llana de adentro es una de las dos plazas medievales que nos quedan, por de ahí su singularidad y su valor absoluto. Y por supuesto esas casas siempre estuvieron adscritas, aunque ya muy transformadas en el caso de la llana de afuera, al cabildo. El cabildo fue el que las construyó
construyó, el que las alquilaba y el que las explotaba. Pero sin embargo, la llana de dentro, que se llamó de adentro a partir de 1611, antes siempre fue la llana del trigo, estaba adscrita en su explotación, en su diezmo, a las huelgas, al monasterio de las huelgas. Lo es desde Alfonso VIII, desde la fundación del monasterio. ¿Y qué ocurría con esos pasadizos, con esos arcos de las llanas? Que eran el lugar por donde precisamente tenían que pagar el diezmo. De ahí su estrechez, de ahí el paso único, bien de caballerías, bien de hombres, para que todos pudieran pagar el diezmo a las huelgas. Llevó a controversia, no te creas que no. El paso fue requerido por el ayuntamiento que decía que como que la abadesa tenía que mandar sobre su casco urbano, y hubo controversias, en algún caso ganadas por la ciudad al monasterio de las huelgas con todo el poder que tenía. Lo que ocurre es que la abadesa de alguna forma recurría a la Cancillería de Valladolid y volvía otra vez sobre esa superficie, volvía a tener esa capacidad de gestión, y lo fue así hasta el siglo XIX. Las huelgas tenían ese derecho de diezmo sobre lo que era la llana del trigo, sobre lo que era la llana de adentro, que después fue mercado de zapatos, ha tenido diferentes usos, casi siempre comerciales. Como vemos, unos espacios que tienen su singularidad, no tienen esa belleza que tiene el arco de la iglesia de la llana de Cerezo Río Tirón, pero que supusieron, desde luego, un hito importante para lo que era ese mercado de la llana de adentro. Hemos visto tres lugares emblemáticos de la ciudad. Vamos a hablar de otros espacios, vamos a avanzar un tramo más en los que ahora mismo, hablando de peatonalización, al hilo de la propuesta que se hace desde el equipo de gobierno de ensanchar la acera de la calle Vitoria en su tramo final, en el tramo más cercano a la plaza del Cid, y las consecuencias que eso podría tener en el tráfico, bueno, pues vamos a ver otras transformaciones, Jesús, que ha sufrido la ciudad, que hace no tanto tiempo estaban ocupadas por el tráfico rodado, que ahora forman parte de la parte peatonal de la ciudad, pero que hasta hace 4 días estaban llenas de coches, lo estamos viendo. Claro, y sobre todo además vamos a aprovechar para hacer un homenaje a un modelo de coche singular y mítico. Por otra parte, no pudimos hacerlo el año pasado, que es cuando cumplía 50 años, el SEAT 124, y le estamos viendo, a raíz de esa propuesta de estrechamiento de la calle Vitoria, en lo que es su circulación, algunas de las ubicaciones de esas peatonalizaciones. Las peatonalizaciones empiezan con la de la Plaza Mayor, lo hace el alcalde Peña San Martín. A partir de ahí, todos de alguna forma han ido contribuyendo a ganar esta ciudad al peatón. Lo hizo Olivares, lo hizo sobre todo Juan Carlos Aparicio, al que se le debe en su época lo que son las principales arterias ahora mismo peatonalizadas, del Almirante Bonifaz, de la calle La Paloma, etcétera. Y desde luego, bueno, pues ahí tenemos ese 124, un modelo, fíjate, una franquicia del Fiat italiano que nace en 1968 y que, como vemos en diferentes situaciones, en Capitanía, en la calle La Incalvo, en el Arzobispado, lo hemos visto debajo del Arco San Gil, con algunos míticos bares que había allí, pues tuvo, por supuesto, su permanencia en Burgos, como lo tuvo en toda España. Un modelo, a mi juicio, entrañable. Ahí le tenemos, fíjate, en la plaza del Arzobispado, en lo que es el edificio del Arzobispado, y bueno, pues singular, y al que homenajeamos a nuestra manera también. Las llanas, impresionantes. Estamos viendo con los tilos. En la Flora, ¿no? La Flora, con el Chrysler, un Chrysler 150 detrás, y bueno, pues esas situaciones que a mucha gente, sobre todo a los millennials, les pueden sorprender que por ahí pasaran coches, y ya las hemos enseñado aquí, pasaban incluso por delante de la catedral. Este es el entorno de las Bernardas, Este es el entorno de las Bernardas, lo vimos durante las fiestas de San Pedro, a raíz de que estábamos ahí ubicados. Estudiamos esa calle Las Calzadas. Recordemos que se llama Las Calzadas porque confluyen dos vías del Camino de Santiago, la vía de Bayona y la vía del Camino de Santiago francés, y de ahí esa calle de Las Calzadas, con el molino que estaba al comienzo de su calle, con una de las zonas más históricas de alguna forma, no por permanencia de monumentalidad, pero sí por lo que ha sido el tránsito en la ciudad de Burgos. Bueno, pues estamos viendo que son bastante recientes esas peatonalizaciones, y yo no sé si es una buena decisión o no la de la calle Vitoria, la última propuesta, que ya veremos si se lleva a cabo, ¿no? Pero es verdad que la ciudad se ha transformado absolutamente en muy poco tiempo y tampoco ha pasado nada, Jesús. Bueno, yo el otro día escuchaba una propuesta que yo siempre entiendo a la modernidad y al atrevimiento, y desde luego proponía hacer un túnel por debajo de la calle Valladolid, sortear todo el paseo de Atapuerca, sortear la plaza del Cid y llevar la circulación ya pasado todo lo que es en nuestro centro urbano, y ese túnel, desde luego, que haría que todo el centro urbano, incluyendo la plaza de Mío Cid, incluyendo todo lo que es el puente de San Pablo, pudiera tener
tránsito solo peatonal, y desde luego que es una opción absolutamente maravillosa. Hemos hablado en algunas ocasiones de ese tema, pero de mantener el centro, como ocurre en muchas ciudades europeas, fuera de la circulación. Y esa solución del túnel no había aparecido nunca en esta mesa. No es mía, es de un técnico y transmitida por un periodista, y desde luego que a mí no me parece mala. Ahora que entramos en campaña electoral, puede ser una de las propuestas, la cuestión es ver si es cara, ¿no? Más atrevida y más eficaces, desde luego. Desde luego. Bueno, pues Jesús, como siempre, ha sido un placer descubrir estas curiosidades de nuestra historia. Te esperamos el próximo jueves. Hablaremos de otras cuestiones completamente diferentes, pero volvemos al plató y a historias de la Burgadi genuinas. Volveremos a salir y les sorprenderemos, desde luego, con esos reportajes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Seneca. Nosotros seguimos en 8 Magazine, en el último tramo del programa. En realidad nos tenemos que despedir, pero volveremos a encontrarnos el martes. Esperamos que mientras tanto disfruten del fin de semana y, lo dicho, volvemos a encontrarnos el martes con más actualidad y más contenidos. Gracias por habernos acompañado.